wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go uppercase and underline. We are as prickly as... Leslie, ven a verle a tu papá, le duele el pecho. ¿Qué me pasó, papi? Leslie, ven a verle a tu papá, ya no responde. ¿Qué pasó? No responde, mami, tenemos que llevar al hospital de emergencia. Ayúdame a llevarle. Llamemos a la ambulancia. ¡Ahorita! Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es el motivo por el cual le trae emergencias? Doctor, desde hace aproximadamente 4 horas el paciente se encuentra decaído, confundido y me comentó que en la mañana tenía un dolor en el pecho. Tómale los signos, por favor. Cuénteme, ¿cómo están los signos? Bueno, la presión arterial está en 80/50 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca está en 125, está saturando 85% también y la frecuencia respiratoria está en más o menos 30. Le vamos a tener que pasar a cuidados intensivos, debido a que tiene un estado de shock y tenemos que tenerle con mayor cuidado. Listo. Bueno, ahora nos toca el paciente de la cama número 1. El paciente Ortiz, ¿por qué está aquí el día de hoy? Bueno, él ingresó desde emergencia, le diagnosticaron shock, lo trajeron acá a UCI para estabilizarlo y también en emergencia le realizaron un electrocardiograma. A ver, permítame. Claro, aquí no sé si se puede observar, se encuentra una elevación del segmento ST desde la derivación B1 hasta B4. Sí, están sospechando de un infarto agudo del miocardio, solo nos faltan los resultados del laboratorio para comprobar eso. Buenos días, doctores. Me acaban de avisar de arriba de la sala de reuniones que el caso del paciente Ortiz lo tenemos que tratar allá, así que lo necesitan a ustedes también. Ya vamos. Está bien. Gracias. Bueno, buenos días con todos los presentes. Vamos ahora a dialogar sobre un caso que acudió el día de hoy a unidad de cuidados intensivos. Les voy a comenzar a leer el caso. Bueno, es un hombre de 68 años que fue trasladado a urgencias por un dolor torácico súbito, con una disnea severa y confusión. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ambas mal controladas. El dolor inició hace aproximadamente 4 horas, es opresivo de intensidad 8 de 10 en la escala de EVA y se irradia a brazo izquierdo. Desde el inicio, el paciente ha presentado una dificultad respiratoria progresiva. En el examen físico se encontró de positivo lo siguiente: frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, la presión arterial de 80/50 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, por lo que tiene una saturación de 85%, aún con la mascarilla facial al 100%. Las extremidades están frías y diaforéticas, se escucha el tercer ruido cardíaco, también los crepitantes pulmonares solo hasta la mitad de ambos campos y hay llenado capilar mayor a 4 segundos. ¿Y los exámenes complementarios ya están listos? Sí, lo más relevante que se encontró fue la troponina, que está en 12 nanogramos en mililitro, que está elevada, la BNP, que está en 1200 picogramos sobre mililitro, la creatinina en 2.2 miligramos sobre decilitro, también la tasa de filtrado glomerular, que está en 30 ml por minuto en 1.3 metros cuadrados. El lactato está en 4.5 milimoles sobre litro. En la gaso tenemos el pH de 7.25, tenemos la presión de oxígeno en 55 milímetros de mercurio, la presión de CO2 está en 35 igual, tenemos el bicarbonato en 16 milimoles sobre litro y un potasio de 5.1 miliequivalentes. En el ecocardiograma a pie de cama, lo que tenemos es una FEBI al 25%, una hipoquinesia severa en el territorio anteroseptal, acompañado también de dilatación ventricular izquierda con una presión sistólica en la arteria pulmonar de 45 milímetros de mercurio. Todos los hallazgos que nos cuentan nos van orientando para un posible diagnóstico.
Yo pienso que todo esto nos lleva a un choque cardiogénico debido a los diferentes puntos que tenemos en este caso. Como por ejemplo tenemos la presión arterial menor a 90 la sistólica, tenemos la presión sistólica en la arteria pulmonar que es mayor a 15, tenemos el llenado capilar que es mayor a 2, esto es igual a un choque o insuficiencia cardíaca. Tenemos compromiso a nivel de la conciencia, extremidades frías. En la auscultación tenemos el tercer o cuarto ruido. También se adiciona taquicardia, taquimia y desaturación. Entonces, toda esta clínica del paciente nos indica que presenta un problema a nivel cardíaco. ¿Y qué nos puedes decir de la gasometría, señorita interna? Bueno, es claro que este paciente tiene acidemia, también tiene hipoxia y aunque la presión parcial de CO2 está dentro de los rangos normales, podemos observar que el bicarbonato está disminuido, por lo que prácticamente el paciente tiene una acidosis metabólica. Pero tampoco nos podemos olvidar de los exámenes complementarios. Aquí podemos observar una elevación de las troponinas, lo que nos puede indicar claramente un daño miocárdico, lo cual está acorde con el infarto que tiene el paciente. También tenemos aquí un BNP elevado, lo mismo que nos indica una sobrecarga de volumen. Incluso podemos observar un lactato elevado que va a ser un claro indicativo de una hipoperfusión y también una creatinina que va a ser secundaria a un gasto cardíaco bajo. Y también permítanme por favor el electrocardiograma. Claro, aquí podemos observar que está un infarto agudo de miocardio también en la cara anteroseptal, si no estoy mal, por una oclusión de la arteria descendente anterior. También podemos observar un aumento de la presión arterial pulmonar, mismo que va a ser secundaria a una congestión. También me parece que en la tasa de filtrado glomerular me dijeron que estaba en 30, lo cual es relativamente, bueno, bastante bajo, y que va a ser indicativo para un daño renal por hipoperfusión también. Y también, si no me olvido nada, sí, aquí podemos encontrar también una FEBI de 25%, lo mismo que nos va a indicar una disfunción ventricular. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, tengamos en cuenta la fisiopatología del shock cardiogénico. Esto se da cuando existe una función del corazón disminuida que genera una alteración en el gasto cardíaco, disminuyéndolo. Entonces, en este caso, el infarto agudo del miocardio lleva a una disfunción extensa del miocardio y del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso hay una reducción del gasto cardíaco que conlleva de una disminución de la fracción de eyección. Y como había mencionado el doctor, tenemos una FEBI del 25% debido a la hipoquinesia severa que se presenta en todo el territorio anteroseptal. También el aumento de las presiones de llenado, dando una elevación en la presión capilar pulmonar y la congestión pulmonar que se evidencia en la clínica del paciente. También es importante observar la hipoperfusión tisular, la hipotensión sistémica, el lactato elevado y los signos de hipoxia celular. Para este caso yo me inclinaría por un shock cardiogénico, mismo que va a ser secundario a un infarto agudo de miocardio. Sobre todo porque, basándonos por la historia clínica del paciente, tenemos una sintomatología de un dolor torácico opresivo, mismo que se va a irradiar a brazo izquierdo. También tenemos disnea, confusión, hipotensión, taquicardia. Las extremidades están frías del paciente, tiene un llenado capilar lento e incluso encontramos un tercer ruido que van a sugerirnos una insuficiencia cardíaca. Algo también muy importante es lo que ya mencioné, los exámenes complementarios tales como troponinas elevadas, el BNP, la gasometría que nos muestra una acidosis metabólica, también tenemos el mismo electrocardiograma e incluso el FEBI. Todo esto va a ser compatible con un daño que va a ser causado por el infarto. Algo también muy importante es también la elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Esto nos va a indicar una oclusión de la arteria descendente anterior. Pero yo creería que un choque obstructivo también puede causar toda esta sintomatología, sobre todo la disnea que es muy severa y también la hipoxia. Pero bueno, al hablar de un choque obstructivo también ya nos inclinaríamos por otra patología, como por ejemplo una embolia pulmonar. Y el paciente, como sabemos, no tiene signos de embolia. Además que en el electrocardiograma tenemos una disfunción ventricular izquierda, más no una sobrecarga derecha, que es clave en la embolia pulmonar, por lo cual descartaríamos la patología que tú mencionas. También pensábamos sobre una disección aórtica con compromiso coronario. Pensábamos por el dolor torácico severo y súbito. Esta patología también puede causar una isquemia coronaria secundaria con elevación del ST y también una disfunción del ventrículo izquierdo. Pero la descartamos debido a que
no tenemos los signos patognómicos de esta enfermedad, como es la simetría del pulso, el soplo diastólico y también la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, todo esto nos lleva a descartar y seguir con el primer diagnóstico que nos mencionó la cardióloga, que es infarto agudo de miocardio. ¿Y cuál es el manejo a seguir en el paciente? Recordemos que tiene un shock cardiogénico secundario a un infarto. Internos, por favor, ayúdenme buscando las medidas no farmacológicas y qué pasaría con la función renal. Bueno, las medidas generales son ocupar un soporte ventilatorio para poder corregir la hipoxemia. También necesitamos optimizar el volumen intravascular. Debemos corregir la acidosis metabólica. Debemos ocupar tanto aspirina como clopidogrel para poder controlar según el método de revascularización. Debemos ocupar también heparina sódica, misma que va a ser intravenosa, ocupar una vía venosa central y también llevar un monitoreo invasivo de la presión arterial. Por último, también yo sugiero que insertemos como tal un catéter en la arteria pulmonar para poder controlar la presión capilar pulmonar. Por otro lado, tenemos las medidas específicas. Primero vamos a hablar de un soporte farmacológico. Tenemos primero los inotrópicos, como la dobutamina y la milrinona. Tenemos los vasopresores, como la noradrenalina, que nos va a ayudar a controlar la hipotensión refractaria. También vamos a corregir la reperfusión y revascularización. Para eso vamos a hacer una coronariografía y una angioplastía primaria, una cirugía de revascularización y una terapia fibrinolítica en pacientes que no puedan acceder a la angioplastía. También es importante recordar el manejo para la congestión pulmonar y la perfusión tisular. Para esto lo que utilizamos son vasodilatadores, como la nitroglicerina. También vamos a utilizar diuréticos, sobre todo la furosemida, y anticoagulación como la aspirina, 300 miligramos, acompañada también de clopidogrel. Aquí ya encontramos ya las medidas no farmacológicas, principalmente el soporte mecánico, el cual lo principal tenemos al balón de contrapulsación aórtica, que se hace en combinación de la revascularización. Además, los dispositivos de asistencia mecánica, que esto se realiza para el shock refractario. También la estancia en UCI, para la cual es para monitorizar al paciente cuando tiene manejo, para manejar sus complicaciones, como puede ser arritmias, insuficiencias renales y también que puede tener sepsis. En este paciente también debemos estar pendientes de la función renal, por lo que es importante ver si hay hipoperfusión sistémica. Si hay esta, debemos maximizar el índice cardíaco con inotrópicos o dispositivos mecánicos, y también hay que evitar la hipotensión prolongada para prevenir daño renal adicional. En la disfunción renal, en cambio, hay que ajustar la dosis de los diuréticos y medicamentos nefrotóxicos, y hay que considerar la terapia de reemplazo renal, como es la hemodiálisis, en caso de sobrecarga refractaria o hipercalemia severa. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el plan que debemos seguir con este paciente? Como plan de monitoreo hemodinámico tenemos lo siguiente. Como primer punto tenemos monitorización continua ¿de qué? De la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la saturación, la diuresis horaria con una meta mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora. Tenemos otro punto que es la monitorización mediante un catéter de arteria pulmonar de la presión capilar pulmonar, la insuficiencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica. Tenemos también en el laboratorio seriado el lactato cada 4 a 6 horas, electrolitos, troponinas y gasometría una vez por día. Para la rehabilitación del paciente lo que tenemos es ejercicios pasivos, movilización según las posibilidades del mismo paciente, control de medicamentos según las indicaciones médicas, controles de glucosa, tenemos cambio en el estilo de vida, dieta con restricción de sodio y grasas saturadas. También a esto le adicionamos un soporte psicológico, consultas médicas cada 1 a 3 meses inicialmente con pruebas de laboratorio que indiquen el médico tratante, un ecocardiograma a los 3 y 6 meses igualmente para la consulta médica del paciente. Entero germina.